Imagina un mundo dividido, donde el miedo y la desconfianza reinan entre dos superpotencias. En este escenario, dos líderes emergen con visiones radicalmente diferentes. Ronald Reagan, el presidente estadounidense que prometió restaurar la grandeza de su nación y desafiar al comunismo. Mikhail Gorbachev, el reformista soviético que buscó abrir las puertas de la Unión Soviética hacia un futuro más democrático. En este video, desentrañaremos cómo sus decisiones y estrategias transformaron el panorama geopolítico entre 1979 y 1991. El último enfrentamiento indirecto entre las dos grandes potencias de la Guerra Fría se ejecutaría en un lugar inesperado, Afganistán. En 1973, el nacionalista Mohammad Sardar Daud Khan, que había sido primer ministro de Afganistán entre 1953 y 1963, volvía al poder en ese país después de derrocar a su rey. En principio, contaba con el respaldo del Partido Democrático Popular de Afganistán, partido comunista financiado por la Unión Soviética. Sin embargo, no todas las facciones del partido lo apoyaron. Cuando no logró reconciliar a las facciones y se dio cuenta de que estaba en riesgo su puesto, recurrió a los Estados Unidos en busca de ayuda. Deseaba liberar a Afganistán de la dependencia soviética, los cuales habían brindado asistencia al país en el pasado, y pensó que los americanos ayudarían en esta misión. Buscó relaciones más estrechas con los aliados de los norteamericanos, como Arabia Saudita e Irán, y se dio a la tarea de expulsar del país a los asesores militares y económicos soviéticos. En 1978, Daud fue derrocado y asesinado por una de las facciones del Partido Democrático Popular de Afganistán. Mientras los vencedores buscaban eliminar a sus enemigos, un grupo de fundamentalistas islámicos que se oponían a las influencias seculares y occidentales, que apoyaban códigos estrictos de conducta, lucharon contra los intentos del gobierno de extender el comunismo a las zonas tribales. Cuando se hizo evidente que el líder del partido, favorecido por Moscú, no podía mantener el control del país y un rival proestadounidense estaba ganando terreno, la Unión Soviética envió tropas terrestres para invadir Afganistán en diciembre de 1979. Las tropas soviéticas atacaron el Palacio Presidencial. En solo 6 días, 55.000 soldados soviéticos estaban en Afganistán. Desde la perspectiva estadounidense, esto representaba una satelización forzada del país. La ONU condenó la invasión con una abrumadora mayoría de votos en contra. Las repercusiones fueron inmediatas. Más de 55 países boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú y se impuso un embargo a las exportaciones de cereales y tecnología hacia la Unión Soviética. El presidente norteamericano Jimmy Carter protestó por la incursión soviética e impuso sanciones económicas. En este sentido, los Estados Unidos siguió armando a los enemigos musulmanes del régimen afgano prosoviético. Esto recrudeció la Guerra Fría, la cual había mermado producto de los acuerdos firmados en años anteriores. Con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos en 1981, se intensificaron las tensiones entre las dos superpotencias. Reagan consideraba que la Unión Soviética era un imperio del mal y prometió eliminar el comunismo. Creía que los Estados Unidos debían negociar con los soviéticos para garantizar la paz mundial, pero debía hacerlo desde una posición de fuerza. Para ello, ordenó que reforzaran las capacidades del país para luchar tanto en una guerra convencional como en una nuclear. Para 1985 se erigía un nuevo liderazgo en la Unión Soviética, con la llegada al poder de Mikhail Gorbachev. Este recibió a un país y a sus aliados con un creciente descontento producto de la escasez de alimentos y otros bienes. Gorbachev se dio cuenta de la necesidad de las reformas en la Unión Soviética. El país simplemente no podía permitirse competir militarmente con Estados Unidos y al mismo tiempo proporcionar a sus ciudadanos lo que necesitaban para llevar una vida decente. Gorbachev entró voluntariamente en conversaciones con Reagan sobre limitaciones de armamentos. Gorbachev inició un programa de perestroika, es decir, una reestructuración del Estado y la economía soviética. Recortó el gasto militar y alentó el inicio de la empresa privada.
Como parte de sus esfuerzos de reforma, Gorbachov también alentó la glasnost o apertura, permitiendo que quienes estaban enojados fueran críticos con el gobierno. Este tipo de acciones dieron apertura a manifestaciones y enfrentamientos en países de Europa del Este, tales como Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Bulgaria, y derivó en la reunificación de Alemania, propiciada por eventos icónicos como la caída del muro de Berlín. Los tanques soviéticos no recorrieron las calles y las tropas no detuvieron ni dispararon contra los manifestantes. Gorbachov informó a otros miembros del gobierno soviético que no tenía intención de utilizar la fuerza militar para mantener el control en Europa del Este. En cuanto a la ocupación soviética en Afganistán, Estados Unidos y la Unión Soviética iniciaron las negociaciones que terminaron con la firma de los Acuerdos de Ginebra el 14 de abril de 1988. En ellos se acordó la retirada gradual de las tropas soviéticas, y entre mayo de 1988 y enero de 1989, las tropas soviéticas se retiraron definitivamente del país. No hubo recompensa alguna para los soviéticos sobre este tema y el conflicto afgano continuó a nivel interno por muchos años más. De vuelta a las reformas que inició Gorbachov para salvar a la Unión Soviética, estas acabaron por desmembrarla. Las repúblicas soviéticas también querían su independencia. Los defensores de las reformas y la democracia presionaban para que se produjeran cambios más profundos. Sin embargo, no todos en la Unión Soviética estaban contentos con las reformas que se estaban llevando a cabo. En agosto de 1991, los miembros conservadores del Partido Comunista intentaron derrocar a Gorbachov, pero fueron frustrados por las acciones de Boris Yeltsin, el presidente de la República Rusa. Yeltsin y los presidentes de las repúblicas soviéticas de Bielorrusia y Ucrania actuaron juntos en diciembre de 1991 para disolver la Unión Soviética. La Guerra Fría había llegado a su fin. Irónicamente, el colapso del bloque del Este también significó la desaparición de Yugoslavia, que tanto había intentado mantenerse al margen de este conflicto. La necesidad de presentar un frente unido a la Unión Soviética y a las demás naciones del Pacto de Varsovia había servido como un poderoso pegamento que unía a los muchos grupos étnicos y estados dispares que componían Yugoslavia. Una vez desaparecida la primera, empezó su disolución. El final de la Guerra Fría no solo significó el colapso del comunismo en Europa del Este, sino que también alteró el equilibrio geopolítico global. Se produjo un cambio hacia un mundo unipolar dominado por Estados Unidos, que emergió como la única superpotencia. Además, se iniciaron nuevos conflictos regionales y tensiones en diversas partes del mundo, ya que las viejas rivalidades y luchas por el poder no desaparecieron con el fin de la Guerra Fría. Si te ha gustado este video, suscríbete para más contenido educativo. ¿Cuál crees que fue el evento más significativo? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like y comparte. Nos vemos en otra entrega. Adiós.